¿Qué ha pasado en el Congreso? ¿Qué es lo que ha dicho el oficial mayor José Chevasco? ¿Qué sabemos sobre la compra de esos, creo, 1000 computadores? Pero sería interesante hacer el antecedente respecto a la denuncia de Saavedra, porque la funcionaria Vilca, si es que no me equivoco el apellido, ha sido cuestionada y está en un proceso de investigación a través de la Contraloría, porque ha utilizado una modalidad de compras del Estado a través de este portal de Perú Compras que establece un convenio marco. Es un procedimiento que no viene de ahora, ya son muchos años, donde ciertas empresas están acreditadas ante el organismo supervisor de contrataciones del Estado. Y cualquier entidad del Estado puede adquirir directamente, ya no siguiendo un proceso de licitación. Entonces ahí hay una observación grave. ¿Por qué este organismo supervisor de contrataciones del Estado ha incluido a empresas de dudosa reputación? Que no tenga una dirección definida deja mucho que desear. Entonces, en lo que ha sucedido con el Congreso de la República, paradójicamente se puede repetir el mismo problema, porque la responsabilidad es política más que todo del ministro, no es una responsabilidad y una acusación de corrupción. Hay que hacer esa digresión para entender que es algo distinto a la responsabilidad que se tiene. Sobre todo que lo diga usted, porque en general los del Frente Amplio aprecian poco al ministro de Educación y han criticado severamente su gestión por otras razones, lo digo, ¿no es cierto? El tema es la educación. Sí. Debería ser interesante que el debate estemos evaluando, por ejemplo, la currícula, estaremos evaluando la situación de los maestros, la educación bilingüe intercultural, esta jornada escolar completa que se ha ampliado casi 2-3 horas más, que genera todo un problema en la zona rural. Pero ese debería ser el debate, el presupuesto general de la República respecto a la educación. Es que lo que ahora se debate y lo que se va a debatir sobre censura no es eso, sino es corrupción. Bueno, señor Arce, hemos escuchado al oficial mayor José Chevasco y al vicepresidente Vizcarra, su institución, la que está cuestionada en el Congreso de la República. Definitivamente se repite un poco la versión que expresó el ministro de Educación Saavedra en su momento para argumentar que han seguido un procedimiento establecido por ley. Este sistema de compras por convenio marco está establecido. Entonces, la responsabilidad definitivamente está en el organismo de supervisión de contrataciones del Estado. Esto está adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas. Ahí habría que hacer toda una evaluación que entre la Contraloría definitivamente, pero que hay que observarlo con objetividad. El argumento de censurar al ministro justamente va por una acusación de corrupción. En este caso, si hacemos el traslado, habría un caso de corrupción, entre comillas, en el Congreso de la República. Bueno, no se ha ¿Quién se asumiría la responsabilidad? En cuentas de Guachimanes, ¿no? La diferencia es esa. En este caso hay una modalidad de compra que usted puede cuestionar, pero no se sabe de nadie que se haya enriquecido con un dinero presuntamente vinculado a esa compra. El cuestionamiento es la empresa que va a proveer estas computadoras, que no tenga una dirección fija, que esté en un pueblo joven. Cuando han ido los periodistas a averiguar y constatar el domicilio fiscal de una empresa que va a proveer unos cuantos millones al Estado, definitivamente deja una preocupación, porque ¿cuál es la garantía, el servicio postventa? Más todavía adquiriendo equipo de tecnología, que se supone que debe haber un cierto respaldo. En este tipo de compras tiene que haber un servicio postventa, no se puede adquirir solamente el producto para recibirlo. Si hay fallas técnicas, ¿quién va a asumir esa responsabilidad? Son computadoras que por temas tecnológicos podrían tener problemas. ¿A quién van a recurrir? ¿Van a ir al pueblo joven a buscar entre tantas esteras a una empresa? Deja mucho que desear, a eso me refería. El argumento que da la empresa para no ser conocida por sus vecinos en un pueblo joven trujillano es que ellos no venden a privados, no tienen clientes que vayan físicamente ahí, que solamente hacen ventas corporativas y que poseen muy pocas personas en la oficina, muy poco frecuentemente, por eso que no son conocidos, pero que garantizan que podrán entregar las 1000 computadoras. Sí, pero no tienen dirección. Ese es el argumento de defensa. Pero no tienen dirección. Bueno. Pero bajo ese criterio, las empresas de tecnología tendrían que argumentar lo mismo, porque la mayoría trabaja a ese nivel corporativo. No existiría Silicon Valley, ¿no? Entonces creo que es un emporio donde están todas las empresas de tecnología y tienen todo un pool de profesionales, tienen oficinas, necesitan un espacio. Por más que tú administres un portal, necesitas un espacio donde te puedan ubicar. Ahora, en el mundo ahora se ha movilizado mucho esto del transporte aéreo y han abaratado mucho los costos, justamente reduciendo la cantidad de oficinas, pero existe una oficina fija para cada una de estas empresas. En todo caso, bueno. No, y hay una gran responsabilidad de parte de las instituciones, como usted lo acaba de expresar. Es lamentable que sea por una denuncia periodística que se tenga que actuar
actuar y recién evaluar en este caso al organismo supervisor de contrataciones del Estado. Definitivamente que en ese catálogo de empresas que están acreditadas para hacer estos convenios marcos debe haber mucho más problemas. No creo que haya sido al azar que justamente ha coincidido esta empresa. Debe haber más problemas. La idea era generalmente de promover que las pequeñas empresas puedan proveer al Estado, pero bajo estos mecanismos deja mucho que desear. Tengo que ir a una pausa. Solo una precisión. Perdón, eran 18 preguntas en el pliego interpelatorio, 14 eran relacionados al tema de los panamericanos y 4 eran a temas de denuncia de corrupción. No se trataron temas estrictamente de la reforma educativa. Y con todas estas denuncias uno se va dando cuenta, y el televidente estará observando, que la necesidad más bien de la discusión en el Congreso de la República debería ser la reforma educativa y sobre todo proteger esta reforma universitaria que tanto está costando al país. El señor porque muchas veces los procuradores están muy relacionados a los gobiernos de turno porque hay una cierta dependencia al ser elegidos por esta autoridad. Pero el problema es mucho mayor porque hay que ver también estas procuradurías en niveles inferiores de gobierno, como en el caso de los gobiernos regionales, en instancias menores donde la corrupción también existe. Entonces deberíamos hacer toda una reestructuración del sistema de procuradurías que nos ayudaría justamente a tener gente solvente y con capacidad para defender al Estado. Los casos de corrupción llegan al extremo. Se pierde cerca de 7.000 millones por casos de corrupción anualmente. Imagínense, con ese dinero, ¿qué podríamos hacer? ¿Cómo podríamos solucionar problemas? Tú, o sea, el señor Gerson Galvez, más conocido por su alias de Caracol, ha sido condenado hoy a 35 años por su implicación en el tráfico de drogas, en particular la venta de drogas al extranjero. Esta decisión es importante porque durante los últimos tiempos nuestros jueces han condenado muy poco a penas tan graves como esta, que es la máxima naturalmente. No es el único. Hay otra persona que ha sido condenada de origen iraquí a 35 años, más expulsión cuando salga de la cárcel. Esto será hacia mediados entonces de este siglo. Lo importante de este caso es que el señor Caracol se hallaba en la cárcel hasta el 2014, cuando salió, una fuga espectacular, aprovechando de beneficios judiciales. El día en que el INPE lo deja salir, llega ahora después una demanda de la Fiscalía para que se le amplíe la investigación por delitos cometidos estando dentro de la cárcel. Y falta juzgarlo por lo que habría hecho, es decir, mandar extorsiones, utilizar teléfonos para seguir haciendo negocios durante los años que estuvo preso. O sea, hay una serie de temas escandalosos que están culminando por lo pronto con una condena que es ejemplar. Pero usted vive y sufre el tema del narcotráfico desde su situación de ser un hombre de Apurímac. Díganos, por favor, ¿qué representa para nuestro país la condena que ha sido pronunciada hoy en la base naval del Callao? Ejemplar, y sobre todo que por fin se esté castigando a los responsables mayores del narcotráfico. Recordemos que este señor enviaba burriers todos los días, creo que capturan un burrier en el aeropuerto Jorge Chávez, y son personas que uno, al analizar la situación, son personas necesitadas, que a veces por la necesidad de tener un familiar con alguna enfermedad se someten a esta mafia y son aprovechados en esta circunstancia, y son ellos los que purgan cárcel. Acá deberían purgar cárcel los responsables directos de estas mafias que le hacen tanto daño al país, y por eso es un gran ejemplo que se genera en este caso el poder sentenciar de esa manera a un responsable, más aún por todos los problemas que ha tenido en el Callao y esta generación que podemos llamar que genera cierto clima de violencia en el Callao, que en este momento el Ministerio del Interior, creo que es su principal estrategia, se ha estado declarándose emergencia tras emergencia el Callao, que de alguna manera ha ayudado a reducir el índice de criminalidad. Señor. Sí, en realidad el ataque tiene que ser a la cadena de comercialización. Y yo les mencionaba, por ejemplo, en mi región hay un serio problema con los jóvenes que tienen pocas oportunidades, que son aprovechados por estas mafias. El 70% de la población penitenciaria de Andahuaylas está sentenciada justamente por haber transportado 70%, droga. Muchachos de 20, ¿en qué cárcel de alta seguridad lo van a poner en pero son muchachos que han sido utilizados por estas mafias. Probablemente se quede en la base naval junto a otros delincuentes que están tipo de delincuentes tienen que purgar último tema, cárcel. por favor, aprovechar.